¿Sabías que los planetas se relacionan a partes del cuerpo? Hola, soy Joaquín Astral. Como siempre digo, astros inclinan pero no obligan. Hoy vamos a hablar de los 10 planetas y su relación con el cuerpo. A mí me encanta relacionar a la astrología con el cuerpo y está bueno pensar, primero, qué casas de la carta natal se relacionan con el cuerpo, la casa 2 y la casa 6. La casa 2 habla del cuerpo, de los órganos, los recursos, de la materia, y la casa 6 habla del cuerpo también, pero con una visión más desde los sistemas. Sistema circulatorio, digestivo, respiratorio y excretor. Entonces, antes de empezar, fijémonos si tenemos planetas en la casa 2, en la casa 6, que diría que es como lo más fácil para empezar a relacionar los planetas y el cuerpo. Obviamente hay muchas formas y va a depender cada carta natal para mirar los planetas y la parte del cuerpo, pero para empezar miremos, ¿tengo planetas en la casa 2? O tengo planetas en la casa 6 y así puede ser fácil de identificar. Si no tengo planetas en la casa 2 y no tengo planetas en la casa 6, lo que puedo ver es si tengo aspectos al Sol o aspectos a la Luna con algún planeta. Y ahí también podemos sentir la carga a nivel físico. Empecemos por Marte. Marte es el deseo, la acción, la potencia, el guerrero, ¿no? El guerrero, si nosotros visualizamos el arquetipo del guerrero, ¿a quién nos imaginamos? A una persona con cuerpo, con dirección, con potencia, con deseo, con inicio de ir hacia adelante. Marte en la carta natal se relaciona con la sangre y con los músculos. Cuando Marte, por ejemplo, está en la casa 2 o está en la casa 6, puede haber un déficit de sangre. ¿Por qué déficit de sangre? Por ejemplo, en la casa 6 es un Marte que está incómodo, que está como achicado. Todos los planetas que están en la casa 6 ocupan un espacio chiquitito en nuestro sistema, en nuestra vida. Si, por ejemplo, Marte está en la casa 6, ¿qué es lo que puedo tener? Si relacionamos a Marte con la sangre y con los músculos y con la potencia. Puedo tener anemia, déficit de sangre en mi carta natal, déficit de glóbulos rojos. Si tengo que pensar en relacionar a Marte con otras partes del cuerpo, diría glóbulos rojos, justamente que es la sangre, pero a veces podemos ver un análisis de sangre y ver poquito menos de glóbulos rojos y no necesariamente anemia. Bueno, vamos a fijarnos qué es lo que está pasando con Marte en la carta natal. Si, por ejemplo, sufrí algún desgarro, me voy a fijar qué es lo que está pasando con mi Marte en la carta natal. Puedo tener algún tránsito de algún planeta sobre el Marte natal y eso hace que haya tenido algún desgarro en algún músculo de mi cuerpo. ¿Cómo es que relaciono a la astrología con el cuerpo? Cuando viene la persona a consulta, primero me fijo si hay planetas en la casa 2 o si hay planetas en la casa 6. Así puedo abrir la pregunta o por lo menos tener la pregunta en mi mente de ¿habrá algún tema? Por ejemplo, si tengo Marte en la casa 2 o si tengo Marte en la casa 6, dejo flotando en mi cabeza la pregunta de si puede haber anemia, si hay algún tema, algún desgarro. Si veo que está teniendo la persona algún tránsito a su Marte natal, también le puedo preguntar si está pasando algo con su deseo y su deseo está relacionado con la sangre, su deseo está relacionado con la anemia y su deseo está relacionado con sus músculos. Si, por ejemplo, si la persona me dice, mira, estoy con un tema de anemia o hace un montón de tiempo que me vengo desgarrando el gemelo izquierdo, automáticamente, si relaciono músculo y sangre con Marte, ¿Marte qué es? El deseo. Mi pregunta también va a ser, ¿qué es lo que está pasando con tu deseo? ¿Sentís que podés manifestar tu deseo dentro del vínculo en el que estás o dentro del espacio en el que estás? Venus en la carta natal representa la tiroides y el ciclo femenino. ¿Qué voy a fijarme primero? Si tengo a Venus en la casa 2, si tengo a Venus en la casa 6, ya sé lo más fácil para mirar casas del cuerpo. Casa 2, casa 6. Si tengo algún planeta ahí, automáticamente me fijo qué relación tiene ese planeta con el cuerpo. No quiere decir que porque tengo a Venus en la casa 2 o a Venus en la casa 6, que vaya a tener un problema en mi cuerpo porque tengo ese planeta en esas áreas de mi carta natal. No, pero sí lo dejo como posibilidad. Si hay algún tema del cuerpo a chequear, si tengo a Venus en la 2 o en la 6, va a ser tiroides o va a ser mi ciclo femenino, en el caso de ser mujer. Entonces, Venus en la carta natal habla del valor, del merecimiento, de los ciclos, del deseo dentro de un vínculo, de lo que me gusta, de la forma en la que me abro a un otro. Venus habla de mi valor personal y de cómo registro mis recursos y qué valor le pongo a mis recursos. Además, Venus habla de cómo genero dinero y para eso también tengo que saber cuánto valen mis recursos para generar dinero o estabilidad económica. Y además Venus habla del placer, cómo me abro a lo que me gusta, cómo me abro a alguien que me gusta o a las cosas cotidianas de la vida que me gustan. Comer, dormir la siesta, descansar, no hacer nada.
o hacer algo que me gusta, que puede ser trabajar en algo que me gusta. ¿Le doy espacio al placer en mi vida o siento que es un premio y me lo tengo que ganar? Venus en la carta natal está relacionada a la tiroides, que regula el sistema femenino y además regula el sistema hormonal. Cuando hay alguna cuestión relacionada a la tiroides, que puede ser me cuesta ponerme valor, no sé cómo generar recursos, no sé cómo generar estabilidad, me cuesta cobrar por lo que hago, me cuesta vincularme con el placer, siento que no me puedo dar gustos, o hay una sensación de culpa de cómo me voy a comprar esto o cómo voy a, ¿no? Temática merecimiento, hay alguna cuestión a chequear, tema tiroides. Siempre que observemos que Venus está en la casa 2 o en la 6, dejemos la pregunta ahí flotando, cuánto me cuesta incorporar el placer dentro de lo cotidiano, y además si Venus está teniendo un tránsito en mi carta natal. Tránsitos son los planetas actuales en el cielo sobre nuestra carta natal que mueven a nuestros planetas natales. Entonces a veces un tránsito que tengamos sobre nuestro Venus nos hace alentecer nuestra tiroides o nos hace, por ejemplo, nos desregula la tiroides, entonces quizás en algún análisis de sangre tengo un valor alterado. ¿Y eso qué me está marcando? ¿Qué estás haciendo por aquello que crees merecer? Mercurio en la carta natal habla de la comunicación, el movimiento, la curiosidad, el aprendizaje, el decodificar la información, organizar la información, ubicar la información, ordenar la información. Habla de los procesos, de los sistemas, de hacer puente, del intercambio, de la integración. Mercurio es fantástico, es el integrador y el mensajero. En nuestro cuerpo, Mercurio tiene que ver con todo lo que es dual y también lo que flexibiliza. Cuando estamos hablando de Mercurio, estamos hablando de las articulaciones. Si no existiesen las articulaciones, tendríamos un cuerpo rígido. Lo que hace Mercurio es flexibilizar. Pero además Mercurio es el puente entre nuestra parte derecha y nuestra parte izquierda. ¿Y cómo funciona como puente? Funciona de esta manera. Que tenemos 2 ojos, 2 amígdalas, 2 mamas, las mujeres, 2 riñones, 2 pulmones, 2 ovarios y 2 trompas, las mujeres. Y tenemos articulaciones. Cuando nos ponemos a pensar, siempre me duele esta amígdala, o sea, esta parte de la garganta. Tengo un quistecito en la mama derecha. Tuve un quistecito en el ovario izquierdo. Tengo neumonía y el pulmón derecho es el que se ve más afectado. Tengo un cálculo de riñón en el riñón derecho. Siempre me esguinzo el mismo pie. ¿Qué es lo que está pasando con mi parte derecha? Ahí vamos a fijarnos si tenemos, por ejemplo, Mercurio en alguna parte de la carta natal relacionada a un área del cuerpo, por ejemplo, casa 2 y casa 6, y si no algún tránsito a Mercurio que me haga hacerme esta pregunta: ¿cuán flexible soy conmigo misma? Además, cuando notamos que siempre es la misma parte del cuerpo la que se ve afectada, la parte derecha es la parte masculina, la parte izquierda es la parte femenina, entonces vamos a pensar qué es lo que pasa con la energía femenina o con la energía masculina en mi vida. La energía masculina, todos tenemos energía masculina y energía femenina. La energía masculina es la que sale del cuerpo, la que va hacia afuera, la hacedora, la constructiva, la impulsiva, la que sale, la que hace, la que construye. La energía femenina es la que se deja cuidar, la que nutre, la que va hacia adentro, la que cierra, la que materna, la que cuida. Entonces, a veces, cuando la parte izquierda se ve muy afectada, es porque estamos haciendo mucho y estamos yendo poco hacia adentro, cuidándonos poco. Entonces, si se ve afectada la parte derecha, probablemente me esté costando pedir ayuda. Si se ve afectada la parte izquierda, es porque quizás no estoy pudiendo iniciar o hacer algo, ¿no? Me esté costando tomar contacto con la parte masculina. Todo eso viendo a Mercurio en la carta natal. Entonces la pregunta que nos hacemos con Mercurio es cuán flexible soy conmigo misma o cuán flexible soy con las personas que tengo enfrente. O cuán flexible soy también con las propuestas que me trae la vida de forma inesperada y no como yo lo esperaba. La luna en la carta natal se asocia con estas palabras: maternar, cuidar, nutrir, proteger, dar amor, recibir amor, sobre todo lo que tiene que ver con la nutrición, con el ir hacia adentro. ¿Dónde se guardan las emociones más profundas? Además del corazón, se guardan en la panza, ¿no? Como que en nuestra panza no la toca cualquier persona. Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer algún tipo de masaje, que si el masajista o la masajista pasan la mano por nuestra panza, es como, de hecho, ¿dónde se aloja un bebé que está creciendo? En la panza de su mamá, ¿no? Esta área es el lugar donde se le da vida a algo y donde se guarda lo más íntimo y lo más preciado para cada ser humano. Cuando hablamos de luna, asociamos a la luna con nuestra panza, el lugar donde se guardan las emociones más íntimas. Entonces, ¿qué puedo decir?
Cuando nos pasa algo que no podemos digerir, cuando nos pasa algo que nos sensibiliza mucho, cuando quizás hay algo que nos esté moviendo desde nuestra intimidad, puede ser que si no hacemos contacto con esa emoción, inflamación. No podemos hacer contacto con esa emoción o nos cuesta compartir esa emoción o nos cuesta compartirla con alguien, ¿no? Como sacarla a la luz, hay inflamación. Como una lechuga hay inflamación de panza. Como esto y me cae mal. Digo, hay algo de la panza que sobresale y me está diciendo, acá estoy. Es una emoción que no puedo digerir, que no puedo compartir. Más allá de la emoción y de si comparto o no ese tipo de emoción o esa intimidad, también me pregunto cuando hay inflamación de panza o cuando me duele la panza o cuando tengo inflamada la panza, ¿cómo me estoy cuidando? ¿Cómo me estoy protegiendo? Esa es una pregunta para hacerse cuando hay algún tema de panza relacionado a la luna. Y también hay un ejercicio muy lindo para hacer que es imaginarme, me pongo yo como primera persona, pero así ustedes pueden entender este ejercicio. Me imagino a Joaquina chiquitita de 5 años. ¿Cómo la protejo? ¿Qué le diría? ¿Cómo la cuidaría? ¿Le daría un abrazo? ¿La protegería de qué? Esas preguntas aparecen cuando hay inflamación de panza y le podemos relacionar a la luna de la carta natal con nuestro cuerpo. El sol en la carta natal habla de identidad, de acá estoy, energía genuina, honesta, que se relaciona con la vitalidad y el deseo también, pero el deseo con conciencia, con yo. Este es mi deseo. Cuando hablamos de energía del sol, estamos hablando del fuego, de la explosión, del brillo, del talento, del venir a mostrar. ¿Y cuál es la parte genuina de nuestro cuerpo? El corazón. El corazón hace lo que siente. No tiene filtro, no tiene sombra, no tiene oscuridad, no se le esconde nada al corazón. La parte vital, justamente la que marca el pulso de la vida y nuestro deseo con conciencia, es nuestro corazón. No es que por tener el sol en la casa 2 o en la casa 6 voy a tener un problema de corazón, no. Pero sí podemos ver algún tipo de presión. Presión alta cuando no estoy pudiendo mostrarme, cuando me cuesta la exposición, cuando me cuesta algo que tiene que ver con esto, con ocupar espacio. Puede haber cuestiones relacionadas al corazón. Pavadas, nada grave, por favor no se asusten. Pero quizás, no puedo bajar la presión, la tengo un poquito alta y tengo que hacerme chequeos constantemente. El colesterol también está asociado a la temática del sol. Es, como pregunta, ¿qué puedo hacerme cuando el sol está en la casa 2, el sol está en la casa 6? ¿Me cuesta ocupar espacio? ¿Me cuesta mostrarme tal cual soy? ¿Siento que tengo que acomodarme y ocupar un espacio chiquitito en vez de venir a mostrarme con total honestidad y siendo lo más genuina que quiero ser? Esas son preguntas que podemos hacernos cuando el sol está en la casa 2 o el sol está en la casa 6. Y también podemos hacernos esta pregunta si estoy teniendo algún tránsito al sol. Si estoy teniendo algún tránsito al sol y no es cotidiano o habitual tener presión alta o colesterol alto, cuando estoy teniendo algún tránsito al sol, lo que podemos chequear es si la vida me está pidiendo mostrar algo que tiene que ver con mi identidad, venir a ocupar espacio. Es un gran aprendizaje. Y hacerme chequeos, sobre todo de presión y fijarme temáticas relacionadas al colesterol. Si quieren conocer más sobre este lenguaje, tengo disponibles cursos grabados y en vivo online. Toda la info en mi página web joaquinastral.com.